Bueno, un saludo especial a todos los amigos de la comunidad educativa ASPA en la Fragua Neiva. Mi nombre es André Felipe Roa y me siento muy contento de poder compartir con ustedes este evento. Gracias al equipo de lenguaje del colegio por la invitación. Me presento, soy también booktuber en el canal de YouTube Lecturas a Blanco y Negro y docente de primaria en el Colegio Gimnasio Los Ángeles de Neiva. Hoy quisiera hablar con ustedes de un tema que es bastante interesante porque generalmente cuando vamos a hablar de lectura generamos de entrada una posición tal vez de fastidio, de aburrimiento o por el contrario tal vez de mucho interés. La verdad es que somos una sociedad que a mi modo de ver es bastante lectora por, digámoslo así, la constante iniciativa que tenemos por estar inmersos en redes sociales, leyendo contenido que se sube a la web, en periódicos, anuncios por la calle, estamos leyendo todo el tiempo, pero no leemos libros. Tal vez el libro como objeto nos causa cierto aburrimiento, nos causa cierta pereza porque no tiene el entusiasmo que nos puede ofrecer un celular o una tablet. Y es verdad, ¿cierto? No podremos comparar jamás el valor de un libro de papel con la emoción que nos puede causar un videojuego o un celular. Pero la verdad es que si hoy tenemos en nuestras manos un celular y una tablet es porque hubo un tiempo en el que el objeto primordial y más valioso fueron los libros. Y quisiera hacer este recorrido de la importancia de la lectura en la vida del ser humano a través de algunos libros que he leído, estoy leyendo y quisiera compartir con ustedes mi experiencia como lector para que analicemos la importancia de la lectura en la vida del ser humano. Iniciaría por contarles tal vez de este libro que he estado leyendo este año que se llama El infinito en un junco de Irene Vallejo. Un libro que está haciendo tendencia en el mundo porque nos está contando precisamente cuál fue ese trasegar, ese andar del libro desde cuando era un papiro, un rollo de papel en el antiguo Egipto. Es decir, hoy en día no alcanzamos a dimensionar la importancia que tenía un libro porque vamos a una librería y vemos 100 libros repetidos del mismo título, pero antes no era así. Antes solo había un libro en el mundo. Era una pieza única. Entonces cuando un pensador se sentaba a decir voy a escribir lo que sé, voy a escribir lo que he descubierto, he inventado, he averiguado, pues era un modo de compartirles a otros a través de la palabra escrita y que permanecieran en el tiempo esos saberes que esa persona, ese escritor, había construido. De ahí que en la antigüedad, cuando se quema la biblioteca de Alejandría en Egipto, pues la humanidad se atrasa en el conocimiento, porque se perdió mucha información que el ser humano, digamos que quien no la grabó, quien no la leyó, sencillamente se perdió. Por eso, cuando en el mundo, en la historia de la humanidad, aparece la imprenta, se marca con ese hecho un paso grande al hombre moderno, porque fue la oportunidad de poder tener más de 2 libros, sino muchos libros de un mismo título y poder compartir el conocimiento a muchas partes del mundo. Somos una sociedad moderna, somos una sociedad avanzada en la medida en que el conocimiento de un hombre se pudo masificar a través del papel. El libro en su forma ha tenido muchas transformaciones, pero creo que eso no nos ocuparemos en este momento. Se los voy a dejar como tema de interés para quien quiera averiguar cómo fue la evolución del libro desde un rollo de papel, de papiro, pasar al pergamino, ¿cierto? Y luego pasar al papel que conocemos hoy, a la forma del libro que conocemos hoy y a las múltiples de formas del libro que tenemos hoy día, porque nos podemos encontrar con esos libros que abrimos y se abre ese mundo fantástico, esos libros pop-up que llamamos, donde se levanta el dragón,
donde hay casi que un escenario de teatro con el que puedes jugar, porque hoy en día pues nuestra industria editorial ayuda a que los libros sean mucho más modernos, mucho más didácticos. En este libro El infinito en un junco, que espero se animen a leer porque es la historia de la humanidad en esto. Mira la metáfora del título, el infinito, el conocimiento masificado, multiplicado, repartido por el mundo en un junco, que era la materia prima del papiro en el que se escribían los primeros libros. Y aquí hay una cita que me gustaría leer que escribe Irene Vallejo y dice: me pregunto si algún día apareceremos en las canciones y las leyendas. Estamos envueltos en una, por supuesto, pero quiero decir si la pondrán en palabras para contarla junto al fuego o para leerla en un libraco con letras rojas y negras muchos, muchos años después. Y la gente dirá, sí, es una de mis historias favoritas. Esta cita, que en realidad es una cita que coloca Irene Vallejo en su libro, me gusta muchísimo porque nosotros hacemos parte de la historia y tal vez nosotros somos los protagonistas de un libro que se está escribiendo. Sobre todo ahora que hemos vivido esta época de la pandemia, lo más seguro es que años después estaremos leyendo cuentos, poemas, escucharemos canciones sobre esta época del COVID-19 y decir, wow, yo lo viví, yo fui un sobreviviente de esa pandemia, porque todos los días estamos haciendo historia y somos parte de la historia. ¿Y qué pasa con los libros? Que los libros al ser humano también le han ofrecido poder. Poder. Y me gustaría hablar de uno de mis libros favoritos, que es La Edad de Oro de José Martí, que está también en múltiples ediciones. Una revista que este libertador cubano, este pensador cubano, escribió dedicada para los niños. A los niños, y que los invitaba a pensar y que los trataba con respeto, porque una sociedad que lee es una sociedad capaz de revolucionar el pensamiento de su país, de transformar la realidad de su familia, de su barrio, de su propia vida y empoderarse de una vida con carácter, con autoridad, con decisión, con criterio propio, o como lo diría el filósofo Kant, con la ilustración de ser autónomo y pensar por sí mismo. Y me gusta mucho este libro porque en uno de sus artículos, que se llama Tres Héroes, le habla a los niños, a las juventudes, le habla del siguiente modo y dice: libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. En América no se podía ser honrado, ni pensar ni hablar. Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Un hombre que obedece a un mal gobierno sin trabajar para que el gobierno sea bueno, no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas y permite que pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan, no es un hombre honrado. El niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve. Debe padecer por todos los que no pueden vivir con honradez. Debe trabajar porque puedan ser honrados todos los hombres y debe ser un hombre honrado. El niño que no piensa en lo que sucede a su alrededor y se contenta con vivir sin saber si vive honradamente, es como un hombre que vive del trabajo de un bribón y está en camino de ser bribón. Ese pasaje me gusta mucho porque te está diciendo a ti, niño, a ti, joven, a ti, adulto, que estás escuchando estas palabras también: piensa por sí mismo, vive libre. Un hombre libre no es aquel que es independiente porque tiene plata o porque tal vez dejó de vivir con los papás o porque vive solo. No, un hombre libre es aquel que tiene la capacidad de andar por el mundo leyéndolo, porque podemos leer el paisaje, podemos leer el rostro de las personas, podemos leer los contextos, los ambientes y saber cómo actuar y saber qué decir y saber qué pensar y tal vez crear y tal vez proponer y tal vez participar.
Creo que el llamado que hace José Martí es a decir, hay que leer el mundo y hay que pensar el mundo, porque el que no lo hace es una persona simple, es una persona que sencillamente hace lo que le digan los demás. Y cuando te pase algo malo en la vida, no le puedes echar la culpa a los demás, porque sencillamente siempre estás haciendo lo que te dicen. La lectura ha ayudado al ser humano a ser independiente, a ser autónomo y sobre todo a ser libre, porque libro viene de la palabra libertad también. Y a esto quiero ir a uno de los poetas colombianos favoritos, tal vez el más importante de nuestro país, y que hemos cargado por mucho tiempo en un billete. Y no sé si tal vez has tenido el billete en la mano y te has preguntado, oye, ¿y quién es este señor? ¿Qué hizo este señor para estar en un billete? Eh, Eso es lo que dice Martí, lo acabamos de leer. Hay que andar por el mundo preguntándonos cosas. ¿Por qué mi colegio se llama así? ¿Por qué mi barrio se llama así? ¿Por qué nuestro país se llama así? ¿De dónde viene mi nombre? ¿Cómo llegó? Porque nosotros tenemos una lengua heredada por los conquistadores. Lo decía Pablo Neruda, nos dejaron las palabras, nosotros no hablábamos castellano. ¿Y cómo enterarnos de eso? Pues a través de la lectura. Es muy importante la historia. Y volviendo aquí a lo que venía diciéndoles, ¿alguna vez nos hemos preguntado quién es este señor que en la familia anterior de billetes aparecía en el de 5.000 y que lo mantuvieron? Fue el único personaje que mantuvieron. Así de importante es José Asunción Silva. Y mira, con esto les quiero decir, la lectura nos ayuda a comprender el mundo, a saber por qué está formado así. En este billete nos vamos a encontrar con unos animales aquí, como las luciérnagas, como las ranas. Vemos allá una estepa, no hay montañas, hay una estepa. Está la cara de nuestro poeta, nuestro autor. Y en la parte de atrás tenemos una luna llena, tenemos una pluma como símbolo del escritor. Y tenemos un poema aquí escrito muy cortico, perdón, muy pequeñito, cortico no es, que se llama Nocturno 3. Y aquí tenemos la figura de una mujer, tal vez su mayor inspiración, Elvira. Y les voy a dejar ahí, no les puedo contar esa historia, qué relación hubo entre José Asunción Silva y Elvira Silva, por supuesto su hermana. Esa relación de afecto donde desafortunadamente ella muere, ¿cierto? Ella muere. Y se expresa un dolor en un poema muy famoso, que es el Nocturno 3, que en este libro de joyas de la literatura colombiana se expresa como una noche. Y voy a leer solo los primeros versos en los que dice, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado lentamente contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara por la senda que atraviesa la llanura florecida. Caminabas y la luna llena por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca. Ahí les estoy leyendo tan solo unos versos, poemas más largos. Lean el poema y revisen el billete y entenderán por qué les digo, desde un ejemplo muy pequeñito como este, por qué la lectura nos ayuda a comprender el mundo. Pero la lectura también ha sido importante para el hombre para ser felices. El escritor argentino decía que la literatura es una forma de la felicidad y a nadie pueden obligar a ser feliz. No te obligues a leer, no te obligues a que tengo que leer libros largos, no, no. Les quiero presentar este libro. No tiene una sola palabra, porque la imagen también es una forma de leer. Es un cuento muy famoso que se llama Caperucita Roja. Quien lo quiera leer completo lo puede ubicar en el canal de YouTube Lecturas a Blanco y Negro, donde con gusto lo tengo leído.
Y hay una ilustración que me encanta de este libro, porque todo el tiempo es una metáfora del lobo como bosque en la que Caperucita se pierde. Y llegamos a esta página preciosa, donde el lobo no solo mira a Caperucita, sino también a nosotros, donde nosotros somos los encargados de crear el texto, de leer la imagen. De modo que extiendo la invitación a todos los amigos a que nos repensemos qué tantos libros leo. No, no como cantidad ni como velocidad, sino qué tantos libros por gusto leo. O voy a empezar a leer tal vez, si de este tiempo queda la semilla de decir, oye sí, voy a darle la oportunidad. Si te gusta la filosofía, lee filosofía. Si te gusta el fútbol, lee libros de fútbol. Si te gusta el amor, lee cosas de amor. Si te gusta la cocina, lee sobre gastronomía. El mundo editorial es muy grande. Lo importante es que te inicies en la lectura por pasión, por gusto. Y la mayor invitación hoy que les puedo hacer es: desen el placer de tener un libro entre las manos, de sentir la alegría de pasar la página, de gozar el ritmo de las palabras, la creación de las imágenes. Me quiero despedir con el fragmento de uno de los poemas latinoamericanos más importantes que se han escrito, que es Altazor, escrito por Vicente Huidobro. En esta versión ilustrada que tengo, un poema bastante loco, dirían algunos, extraño, pero que tiene la magia, la fuerza de sorprendernos, porque vuelvo y cito a Borges: la poesía no hay que racionarla, hay que disfrutarla, y tiene que ser del disfrute para la imaginación. Me despido invitándolos a imaginar con la siguiente estrofa, que dice así: te hallé como una lágrima en un libro olvidado, con tu nombre sensible desde antes en mi pecho. Tu nombre hecho del ruido de palomas que se vuelan, traes en ti el recuerdo de otras vidas más altas, de un Dios encontrado en alguna parte, y al fondo de ti misma recuerdas que eras tú, el pájaro de antaño, en la clave del poeta. Amigos de la Fragua de Neiva, un abrazo grande. Espero que en estos pocos minutos haya sido la invitación de tomar, como les decía, un libro entre las manos y darnos la oportunidad del privilegio de leer. Muchas gracias. Soy André Felipe Roa, de Lecturas a Blanco y Negro, maestro de niños, y por favor, sean amigos de los libros. Gracias.